Hola amigos de YouTube, les presento mi último trabajo. Si quieren ver cómo lo realicé, quédense viendo el video hasta el final. Empezaré a hacer el boceto del dibujo. Una vez que hemos terminado de realizar el boceto, luego entintarlo y finalmente borrado el grafito, ahora voy a proceder al pintado. Voy a empezar por el rostro de Seiya. Los colores que elegí para el rostro de Seiya son este amarillo vainilla, un durazno, un anaranjado, un salmón y un marrón. En esta ocasión voy a pintar por capas. Voy a empezar aplicando la tonalidad más suavemente para no marcarlo mucho y encima mezclarlo con un color blanco. Cuando crean que ya está suficientemente parejo, continuamos con las demás capas. En esta parte estoy reemplazando el salmón por un rojo. Como pueden ver, esas serían las tonalidades que van a predominar. Para suavizar más la imagen voy a mezclarlo todas esas capas con un color blanco. Al sellarlo con el color blanco se pudieron haber dado cuenta que se mezclaron y borraron en gran mayoría esos puntitos blancos que le quita profesionalismo. Vamos a seguir emparejando tonalidades y subiendo algunos tonos para asemejarnos a un dibujo semi-realista. Lo que hice con este color durazno es darle mayor color al rostro, ya que me parecía que estaba muy pálido. Voy a seguir aplicando más tonalidades.
los ojos vamos a usar tonalidades marrón y un negro para el centro. Para el cabello igual vamos a usar tonalidades marrones. Voy a reforzar algunas luces oscuras. Ahora voy a reforzar tonalidades oscuras para que el dibujo tenga mayor profesionalismo. Continuaremos con el rostro de Athena. Para la zona clara voy a usar un durazno. Ahora voy a empezar a sombrear con un rosado y un salmón. Para la zona más oscura del cabello voy a mezclar una escarlata con un morado. Un rosado para la zona clara. Vamos a continuar con la armadura. Para esta parte de la armadura vamos a usar tonalidades celestes y amarillos y unos naranjas para reforzar. Primero usaré este celeste, que es la tonalidad más baja de todo el paquete. Vamos a sombrearlo con un celeste un poco más oscuro, casi una tonalidad verde. Vamos a usar un amarillo intermedio. Para las sombras de esta parte voy a usar un color dorado.
estas partes que aún no están terminadas voy a dejarlo por un momento, al igual que esta zona del cabello de Athena. Ahora quiero pintar el fondo para así reforzar más las tonalidades. En este caso, para el fondo voy a usar una caja de colores sobrantes. Como pueden ver, en esta cajita tengo colores reciclados que voy a usar para no malgastar estos colores y se me terminen. Voy a empezar por las zonas oscuras. Vamos a usar un rojo para las zonas claras del fondo. Como pueden ver, ya terminé de aplicar el morado y el rojo. Ahora voy a poner un poco de guindo para hacer pequeños difuminados entre el rojo y el guindo, y corregiré las tonalidades en esta parte del cabello. Vamos a reforzar los tonos usando estos plumones. Primero usaremos este color salmón. Tenemos también que reforzar el brillo de los ojos. Ya casi hemos terminado el dibujo. Como pueden ver, ya corregí los fondos, algunas tonalidades y entinté todo el dibujo. Solo me falta agregar unos detalles de brillo, o mejor dicho, en el fondo unas estrellas, y eso voy a realizar con un estilete y retirando el color. Como pueden ver, el hacer estas estrellas nos quita bastante tiempo, así que voy a cortar el video y luego les mostraré cómo queda. Y este es el resultado final luego de dibujar las estrellas.